Boreal Televisión presenta. Yo nada más dije, ay, me engañan. Eso que estamos hablando ahora, hay que hacerlo en el aire, porque si no la gente... Óyeme, buenos días, Atahualpa, buenos días a todos, porque hace rato que ya estamos nosotros en materia. Aquí estamos, este es su Mañana Boreal, como siempre. Ustedes nos conocen ya, pero siempre traemos algo adicional para que usted esté mejor informado. Y vamos a buscar lo que hay detrás de algunos acontecimientos, de algunas decisiones, para que ustedes vean cómo es que se mueve. Algunas acciones de Estado que normalmente uno no las ve de inmediato. Eso es lo que se llama detrás de la noticia. Que Esteban Rosario, es un principio de comunicación, lo agarró como nombre. A propósito de todo, buenos días, Atahualpa. Buenos días, Randy. Buenos días, amables amigos. Gracias por acompañarnos en este jueves 2 de octubre del año 2025. Estamos en Pascua, señores. Estamos en Pascua. Ya Venezuela empezó a celebrar la Navidad. No, pero oficialmente declarado el día de ayer como inicio de la Navidad con derecho a Santa Claus. Yo recordándome a Esteban Rosario, que es un amigo, además de colega, un amigo de toda la vida. Cuando aquí en la semanal le hizo una pregunta como en 4 vertientes al presidente. Y el presidente como que nada más respondió una, pero el decir, y es verdad, Atahualpa, en la factura antepasada, el gobierno le dio un tumbe. Vamos a decir el gobierno, la Edenol. Para que ustedes tengan una idea, yo me quedé pensando, porque el presidente no le respondió esa. Y lo del costo de la vida y toda esa cosa. Esteban hace como 5 preguntas en una. Señores, ¿cómo es posible? Todo el que vive en este país sabe que en el periodo de calor se usan más acondicionadores de aire, se usa más abanico, pero todo el mundo tiene una curva, Atahualpa. Todo el mundo tiene una curva. Tú puedes tener una excepción en una ocasión, una curva, de cuánto tú aumentas tu consumo, porque es verdad que lo aumentamos, no vamos a seguir mentir, pero ¿cuánto? A mí solo me más que duplicaron el costo, y yo hago exactamente, yo no es que yo sea metódico, es que yo soy repetitivo. ¿Cómo es posible que bien, qué pasó, Atahualpa? Que el país entero protestó. Y por casualidad, al mes siguiente, que fue el último que pagamos, bajamos parecido a lo que se consume en un periodo igual del año pasado. Mira, hay errores que a veces las autoridades creen que la gente no se da cuenta. Se da cuenta y lo toman en cuenta, que es lo que debe evitar un partido con vocación de permanecer en el poder para seguir gobernando en el estilo que entienden que debe ser. Pero los engaños se ven con la cantidad de gente que yo he hablado que está diciendo exactamente lo mismo que yo digo ahora. No hay nadie que no diga eso. No hay nadie que no diga eso. Entonces se vio, no, que la tarifa no ha subido, porque una cosa es la tarifa, ¿verdad? Que es el costo por kilovatio consumido, hasta tal punto y de tal punto a tal. Eso es así. Y otra cosa es el consumo. Y resulta que el país entero más que duplicó lo que consumía. No era verdad. No era verdad. Entonces, a la larga termina perdiendo quien toma esas decisiones. Bueno, yo no quisiera ni hablar, porque en el caso de aquí fue prácticamente el doble también, sin hacer más de lo que se hace siempre. Es más, hasta tomando algunas medidas por el tiempo de calor.
Exacto, que es exacto. peor todavía la frustración que tú sientes cuando tú dices, pero yo dejé de prender este aire porque la temporada de calor. No es que usted consuma, prenda más abanico y prenda más temprano el aire. Muchas veces, o sea, es que el equipo electrónico, el equipo eléctrico demanda más energía para mantener la misma temperatura. Pues, en el Y caso de los- la nevera Sí. demanda más energía para hacer el hielo, para mantener el agua fría, pero no hay forma de justificar que usted tenga un 100% de aumento. No hay forma, no hay forma. No hay forma. Pero la famosa curva esa Sí. y el promedio. A mí no me hicieron una curva, me hicieron un retorno que es distinto. Bueno, entremos en materia entonces, ya entramos en materia. Ya entramos en materia. Esa era como una introducción. Usted tiene algo, porque yo vengo con una, le decía a Atahualpa que yo venía con una posición que puede ser contradictoria para mí mismo, ¿verdad? El 10. ¿Qué yo decía? Con relación a que en la sesión de la ONU, que cuando se paró a hablar Netanyahu, ese nazi, es más, yo le digo nazi, todavía lo estoy piropeando porque él pasó de nazi. Que nosotros, yo decía, Randy Ortiz como individuo de la República Dominicana, no estaba de acuerdo con que nos quedáramos ahí. A ese hombre había que demostrarle que donde están los asesinos no pueden estar la gente decente, ¿verdad? Esa era la idea. Y que, bueno, no me gustó que el presidente no ordenara eso. Randy Ortiz. Ahora, como periodista, ¿qué debo ver en la acción del presidente? El presidente sabía ya que se estaba gestando una acción para garantizar de que varios países, que el Consejo de Seguridad de la ONU votara a favor de crear un mecanismo para apaciguar a Haití. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos al lado. Siendo Trump el presidente de los Estados Unidos, un hombre impredecible y bellaco, además de retaliador, ¿tú te imaginas que el presidente hubiera mandado a pararse cuando iba a hablar Netanyahu? Y Trump anotando quién se paró y quién no se paró. Se habría dañado la acción en cierne que se estaba llevando a cabo porque el canciller dominicano, bueno, hasta carta se le mandó de nombre del Estado Dominicano a los rusos y a los chinos. Pero eso no lo sabía nadie, ¿verdad? Entonces ahí el presidente tenía que jugarse, ¿verdad? Entiendo como periodista, ¿verdad? Entre aplicar el deseo de tanta gente en el mundo de dejarlo solo en las salas, de ser posible, y no enturbiar el agua de una actividad que todavía en ese momento era una especie de secreto de Estado. Porque si nosotros que tenemos años diciendo, repitiendo y hasta cantaleteando la necesidad de intervenir en Haití de alguna manera, y sabiendo que ya, como se sabe, porque cuando las cosas se saben de manera pública, los que le están gestando políticamente están todavía en conversaciones, ¿verdad?, particulares, el público. No es verdad que el presidente iba a mover el agua, iba a enturbiar el agua de esa posibilidad con Trump, como tal vez si otro presidente en Estados Unidos lo hubiera pasado, pero Trump, a su llave Netanyahu. Pienso, Luis Abinader no me lo ha dicho, pero pienso que primó el interés de nuestro Estado por la solución en Haití que dar una demostración de rechazo en la ONU al genocida que dirige las acciones cotidianas en Israel. Lo que usted está planteando es que si la República Dominicana se paraba y se iba, eso podía generar una reacción de Trump de no presentar, y aunque ya se había mencionado la intención
junto a Panamá, de que se debatiera el tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero es que la República Dominicana le estaba mandando cartas a los rusos y a los chinos sin decirlo. A todos los miembros del Consejo le envió una Exacto. carta. Claro. Y específicamente a los que tenían veto, No, el poder de veto. Y que tenían veto y tenían una tradición de rechazar esa intervención. Esa Porque carta, ellos no la apoyaron a Atahualpa, pero con, ¿cómo te digo yo? Con abstenerse dieron el visto bueno. lógico, lógico. Y esas cartas jugaron seguro un papel importante que no se sabía. Sí. Que se habían enviado esas cartas directamente a los miembros del Consejo, sobre todo a China y Rusia, que eran los que estaban más reacios a aprobar un cambio de la fuerza de Kenia. Incluido Pakistán también ahora. Sí, también, pero los otros dos eran los más reticentes. Sí, los más reticentes. Miren, a propósito de Estados Unidos, antes de ayer, día 30, concluyó el programa de protección, diríamos nosotros, el HOP, que es un programa que se implementó a partir del 2006 y que a raíz del terremoto del 2010 se renovó, principalmente en administración demócrata en Estados Unidos, para liberar de impuestos las exportaciones del área textil y prácticamente todas las exportaciones de Haití, porque Haití, el 80% de sus exportaciones está sustentado o estaba sustentado en las exportaciones de ropa de diferentes marcas que eran confeccionadas en Haití por compañías, por encargo de compañías norteamericanas y por compañías norteamericanas que se instalaron en Haití. Bueno, pues terminó ese programa textil a favor del vecino país el pasado día 30. Los demócratas en el Congreso señalaban la necesidad de que se ampliara este tiempo, se renovara esta iniciativa de Estados Unidos por las condiciones que presenta Haití, pero al dedo malo todo se le pega. Diablo, oye. El señor Trump, la administración republicana, decidió que no. Y el mismo Trump dio unas declaraciones donde señala que él no está pensando en hacer calzoncillos y camisillas en Estados Unidos, sino que él quiere que todas las empresas que tienen que ver con la producción de Estados Unidos retornen a Estados Unidos, obviando una situación que se le está diciendo desde hace tiempo, de que un agravamiento de lo que está pasando en Haití con un término de este tipo de programa y de facilidades, ¿en qué va a desembocar? En una mayor migración hacia la República Dominicana y hacia Estados Unidos específicamente, y toda el área del Caribe. Porque cuando no haya posibilidad de conseguir un empleo, por ejemplo, la CODEBI ahora mismo, que es la zona franca bilateral, tiene casi el 80% de los empleos que hay en Haití, en esa área. Si CODEBI cierra, usted va a tirar a la calle a 20,000 trabajadores que no van a encontrar fuente de trabajo en su propio país, en una situación como la que se está atravesando. ¿Para dónde van? O van a las pandillas o las bandas, ¿verdad? Porque van a tener que buscar la manera de sobrevivir. O van hacia la República Dominicana o van a Estados Unidos o cualquier otro país, pero en su país no se van a quedar. Esta situación que se ve que afecta a Haití, afecta directamente a la República Dominicana, más que todo por la cercanía y por la porosidad, aún con la protección que tenemos en la frontera. Sabemos que con la facilidad que los haitianos entran a la República Dominicana. El tema del cierre del gobierno por parte en base al desacuerdo que existe entre los demócratas y los republicanos y que todavía no se han puesto de acuerdo
si no lo hicieron esta madrugada y yo no lo vi, ¿verdad? Porque uno no sabe, ha provocado que otros programas, como es el caso de Haití, los republicanos, es una especie de que, bueno, si tú no me has aprobado esto, yo no voy a aprobar aquello tampoco. Exacto. O sea, es una negociación. Es un pulso lo que se está llevando en el Congreso de Estados Unidos. Esto tendrá que el gobierno dominicano tomar más medidas para evitar una migración, aunque una migración aún mayor hacia la República Dominicana y el mismo Estados Unidos. Aunque Fernando Aníbal Capellán, que es el presidente del Grupo M, CODEVI, ha dicho que él tiene información de que hay intención de prorrogar el programa y que hay esperanza de que se produzca la renovación. Claro. Pero hasta ahora el programa se cerró. Se cerró. Y miren lo que él señala. Tú dices, bueno, CODEVI en Haití, que se va a perder, pero dice Fernando Aníbal Capellán, cosa que uno no lo ve, pero tan pronto lo plantea así uno se da cuenta. Dice, por cada 3 empleos que surgen en estas empresas en Haití, hay uno formal en República Dominicana también. Oye bien, por cada empleo allá hay uno. ¿Cuál es el empleo eso? Dice, por esta cadena de suministro donde fluyen los puertos de importación de materia prima, los transportistas, los puertos de exportación, las navieras americanas en los embarques, en toda esa otra actividad. Entonces, son dominicanos que trabajan, porque tienen que llevar suministro desde aquí, que ustedes ven ese trasiego permanente. O sea que la medida que afecta a Haití, un pueblo al que ya tú no le puedes quitar nada, una cucharada de arroz tú no le puedes quitar. Ya no le puede pasar más nada. Más nada. En la estructura social donde está Haití, por debajo de donde está Haití ya no hay ninguna capa social ni nada. Pero además, ¿cómo van a afectar medidas de esa naturaleza a la zona franca de la República Dominicana, que siempre están entre los 3? Ya eso no es en Haití, ya estamos hablando de la República Dominicana. Cada vez que se analiza o se presenta dónde están los puntos de exportación más importantes y generadores de divisas, las zonas francas están en uno de los 3 primeros lugares. A veces están en el segundo. ¿Qué pasa si esa medida de Trump se lleva a cabo? ¿Cuántas personas, Atahualpa, trabajan en zona franca? Pero sobre todo, porque todo lo que es de empresas norteamericanas que vuelvan a Estados Unidos. ¿Cuántas empresas de zona franca son norteamericanas? En Haití hay 26,000 empleos ahora mismo en zona franca. Sí. Y de los 26,000, CODEVI tiene 18,000. Exacto. Imagínate. Pero ¿y las de aquí? Las empresas de zona franca de aquí que Trump quiere que se vayan para Estados Unidos. Creo que anda alrededor de 175,000 empleos. Exacto. Creo. ¿Y qué Tendría que porcentaje revisar. de las empresas donde están esos 175,000 son norteamericanas que estarían sujetas al deseo de Trump de que vuelvan allá? Señores, esas empresas salieron de Estados Unidos buscando eficiencia en la estructura de costos. ¿Cuál? La variante mano de obra. ¿Verdad? La variante mano de obra. Es más, incluso las empresas de zona franca aquí, por eso tienen un régimen especial, casi para todo. ¿Por qué? Porque ellos viven de un margen de beneficio pequeño en la elaboración, por ejemplo, en el caso de los textiles, en la elaboración de un pantalón o una camisa. Los maquiladores, ¿qué es lo que hacen? Que hacen una pieza o la arman, a veces vienen ya cortadas, a veces se cortan aquí, lo que usted quiera, pero por las operaciones en el proceso de producción, ellas tienen un margen de ganancia. Por eso es que zona franca, cualquier variable que le reduzca a una empresa de zona franca en la República Dominicana algún porcentaje de ese segmento, los puede sacar del mercado. Y ha pasado muchas veces que otros países de Centroamérica, principalmente, ofrecen quizá
$1 menos. A lo mejor son $2 o $3 por pieza, ¿verdad? Y ellos ofrecen $1, creo que con Levi pasó así una vez. Por $1 se fue una empresa aquí, no sé si volvió, cómo es la cosa. Y los gobiernos han tratado de promover el esquema de zona franca porque la zona franca tiene la ventaja. Es verdad que no es el empleo de calidad que enriquezca a una gente en términos generales porque hay mandos medios que sí trabajan muy bien. Pero recogen y colocan en el mercado productivo a segmentos amplios de la población que viven en la pobreza. Y muchos de ellos aprenden en zona franca cosas, después salen de zona franca y montan un tallercito aparte y por ahí arrancan y se dedican a hacer uniformes o cosas por el estilo. Pero la zona franca nada más no es textil. Hay implementos médicos, hay elementos electrónicos, hay una variedad de cosas que se hacen aquí en la República Dominicana que usted no tiene ni la menor idea y eso podría resultar afectado también. Miren otro elemento que presiona a República Dominicana, porque es que cuando allá hay un problema es aquí que se refleja. Esto sumado a la posible llegada lo más pronto posible, lo más pronto que se pueda, de las fuerzas de supresión de pandillas, eso va a crear también una presión migratoria. Porque a la hora que se generen conflictos bélicos, enfrentamientos, que a eso es que va, que ese es el mandato de la fuerza de supresión de pandillas, va a venir una reacción de la población y de los mismos bandidos. Claro. ¿Hacia dónde van a para el mar? Van a salir corriendo. A salir corriendo para acá. Hacia la República Dominicana. Pero no solamente las Entonces pandillas. ya estamos a la vista de que el gobierno tendrá que tomar medidas para reforzar la frontera. Más de la que ya ha tomado, pero mucho más. ¿Por qué? Porque no solamente los pandilleros yendo para acá. Es que cuando hay ataques, los pandilleros en Haití tienen el hábito de esconderse en la población civil. Y entonces, o esa fuerza genera una masacre donde van a morir muchos civiles, o muchas de esa gente también van a huir para acá, para que yo no soy pandillero y andan buscando los pandilleros y yo soy haitiano, no quiero que me confundan, ¿para dónde va? De todas maneras, será un mal necesario y es doloroso pensar que una gente que ha pasado tanto hambre, tanta persecución, también muera en el proceso de pacificar. Así es que a la República Dominicana le toca un futuro inmediato con mucha delicadeza. El presidente Abinader y los demás que lo acompañan en la dirección del Estado tienen un reto grande, pero esto es como cuando tú tienes un problema de salud y solo se resuelve con una operación importante. Yo quiero que usted me diga de la designación de Roberto Santana en la dirección de prisiones. Directamente a la dirección de prisiones. Sí. El Ministerio Público dio a conocer en el día de ayer la designación de Roberto Santana al frente de lo que es el sistema penitenciario en la República Dominicana. Todos conocemos la preparación de Roberto y ayer en la comunicación que envió la Procuraduría General de la República para anunciar su designación, se amplió el conocimiento de la preparación que ha tenido Roberto y su participación en reformas carcelarias de distintos países, claro, incluyendo, para que ustedes vean, El Salvador. Roberto tuvo que ver con la reforma del sistema penitenciario en El Salvador. Ese dato yo no lo tenía, ¿no? Sí. En la comunicación que dio el Ministerio Público, que hacía tiempo que no llegaban las notas de prensa, porque como no había actividad del Ministerio Público, como que había bajado la intensidad de la información de parte de esa fuente, se da cuenta de la participación de Roberto en diferentes países con relación al tema carcelario. Esto incluye todo el sistema penitenciario de la República Dominicana.
uno no sabe si cuando nombran a una persona lo lógico es tú felicitarlo, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que hay que decirle suerte, Roberto. No, Porque te han puesto en la mano algo que tú primero conoces, algo que tú has denunciado. Roberto es una persona de frente, llegó hasta renunciar de la comisión que le había nombrado el presidente, después le pasaron la mano, volvió. El asunto es que parece ser que hay la intención de trabajar, y así lo dice la comunicación del Ministerio Público, en el interín de la conformación del Ministerio de Justicia, que es el órgano que va a manejar todo el sistema penitenciario en la República Dominicana. Hasta ahora estaba la dirección de prisión, o está la dirección de prisiones, y está bajo la égida de la Procuraduría General de la República o del Ministerio Público, pero aquí todos sabemos que hay cárceles que las maneja el Ejército, sí, algunas, la policía otras, la dirección de prisiones por otro lado, y el negocio que son las cárceles en la República Dominicana. ¿Qué va a hacer Roberto Santana ahora que tiene la posibilidad de enfrentar las mafias que hay en esos presidios? Y que él mismo denunció, sobre todo en el caso de La Victoria. La Victoria le toca ahí, y le toca a él, y La Victoria está ahí. No se le puso la mano a partir de la denuncia que él hizo. ¿Tú recuerdas? De los 24 millones de pesos que se mueven pero es que Roberto semanalmente. no habla disparate, si lo dijo era porque era así. Y nadie le puso la mano. Mira, yo saludo esa designación, pero el gobierno que sepa que como le falla se le va. Pero no se le va porque él es inestable, es porque es un agente de decisión. Yo vine a trabajar y si no tengo con qué trabajar no voy a estar ahí. O si el compañerito del partido hay que permitirle que haga manejo en la calle. Es un ejemplo. Mira, yo pienso que no solamente es una buena designación, ojalá lo hubieran designado antes. Lo que pasa es que como esto de un nuevo procurador, que un ministerio público independiente, todas esas cosas como que alarga. Pero hace rato que debió quitársele a la Procuraduría, él está manejando cárcel. Ese es un órgano aparte, aunque esté vinculado, aunque sea parte de un esquema. Porque usted no puede entretener a un fiscal. Yo he dicho aquí que cuando yo trabajaba en un área que tenía que ver con colocar salas digitales en los penales como parte de la regeneración de los reclusos, que es una parte de lo que se entiende que se logra. Óigame, para usted entrar a una cárcel, ir a buscar permiso de un fiscal, hacer fila, tú no puedes cargar más al fiscal. Al contrario, a los fiscales hay que darles más herramientas de trabajo y nombrar. Bueno, ya no se pueden nombrar a los fiscales así por así. Ya tienen que ser egresados de la Escuela del Ministerio Público. Porque bueno, el tema es Roberto Santana. Yo creo que es una buena designación, Atahualpa. Ahora, señores del gobierno, denle respaldo, denle herramientas. No hay que darle autoridad porque la tiene, él está bastante consciente. Y es increíble. Yo conocí a Roberto en la UAS. Y Roberto viene de la lucha revolucionaria, de izquierda, actividad en la que hace muchos años que él no está. Y es un ciudadano productivo. Y lo ha sido aquí y lo ha sido fuera. Mira, yo no tenía el dato eso de que esos efectos contra la delincuencia de El Salvador, en el régimen carcelario de allá, ahí estaba también el talento de este dominicano que merece ser respaldado por toda la población, Y el gobierno está dispuesto a acometer las tareas que hay que llevar a cabo para enfrentar el creciente, lo digo bajo mi entera responsabilidad, el creciente deterioro de la seguridad pública de la República Dominicana. Eso hay que detenerlo. Y emparejado con eso yo le agrego, el gobierno tiene que estar dispuesto también en ponerle orden al tránsito de vehículos
y dentro del tránsito de vehículos, particularmente con las motocicletas. Los actos de sicariato, donde alguien cobra por eliminar a una gente, se llevan a cabo aquí y así fue en Colombia y así ha sido en Venezuela, así donde quiera que es sicario, desde una motocicleta por la facilidad de irse. También hay que ponerle régimen para que ustedes vean cómo una cosa enlaza a la otra. El país tiene que ponerle régimen a la importación de partes de motocicleta, porque te traen la mitad de una motocicleta usada en otro país por el muelle de Jaina y la otra mitad por otro muelle. Aquí las ensamblan y resulta que hay un parque vehicular que no tiene documento. Y ese parque vehicular es precisamente el utilizado por los sicarios. Porque el sicario no es tonto. No va en una motocicleta que la compraron en la agencia tal, porque eso tiene una huella legal de quien la compró. Por eso es que muchas veces ese dejar de que pase lo que pase en el tránsito hace que a muchas personas que sí compraron su motocicleta, que sí son mensajeros de instituciones y algunos la tienen para llevar a su esposa y a su hijo, a la esposa a otro trabajo y a hijo a la escuela, se las arrebatan los delincuentes porque si agarran esa motocicleta, el propietario no es el que tuvo que ver con eso. Ustedes ven cómo, y me paro ahí, cómo una acción de seguridad en un país envuelve muchos frentes que están conectados, aunque aparentemente no lo están. Entonces, cuando hay un desorden general, como en la República Dominicana, que el tránsito es un soberano desorden, las posibilidades de que aumenten los crímenes o los delitos, o dicho de otra manera, vamos a decirlo de una manera más positiva, que se reduzcan, que las acciones del gobierno las reduzcan, se amplía mucho. Así es que ojalá se entienda en el gobierno. Yo creo que sí, que lo entienden, porque si nombraron a Roberto Santana es porque saben que es Roberto Santana. Ahora lo nombraron, denle recursos. Quien lo nombró fue la Procuraduría. La Procuraduría. O sea, que los Mejor recursos todavía. tienen que venir del Ministerio Público. Pero el gobierno tiene que darle más cuarto a la Procuraduría. Que a propósito de la Procuraduría y la creación del Ministerio de Justicia, en el presupuesto del año que viene, 2026, hay más de 4.000 millones de pesos, 4.175 millones de pesos destinados al Ministerio de la Justicia, que debe empezar a operar el año que viene. 4.175 millones de pesos. El 80% de esos 4.175 millones, que equivalen a 3.292 millones de pesos, es para gastos corrientes. Y el otro 20%, que es de 870, que equivale a 878 millones de pesos, es para gastos de capital. O sea, como que yo creo que la proporción no, como que no cuadra. Es que eso es poco. En los dos lados es poco. Pero voy a hablar, si me lo permiten, después de la pausa, de algunos aspectos del presupuesto del año que viene, que también a mí me parecen un poquito contradictorios. Pero eso va a ser después de la pausa, en este contacto con nuestros auspiciadores. Por favor, quédese con nosotros. Ya volvemos. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa, la gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tus sueños, tu bolsillo siempre lleno, lo dice el Banco de Todos los Dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para la cuenta digital desde tu celular. No tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes
tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. La ahorro remesas recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica inclusiva en el sector bancario te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga.
qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bueno, estamos de regreso. Entro con el presupuesto. Dele para allá. De acuerdo al presupuesto general, en el 2026, 9 ministerios van a tener una reducción presupuestaria. Y a mí me extraña que estén dentro de esos ministerios el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio Público, que representa a la Procuraduría General de la República, sobre todo esos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esos 4 o 5 ministerios, porque los otros son el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, y también me llama la atención que se le reduce el presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente, en un momento en que el Ministerio de Medio Ambiente tiene una lucha. Exacto. De acuerdo a lo que estoy viendo del presupuesto, estos ministerios tendrán una reducción en sus asignaciones para el próximo presupuesto general de la Nación. Y en el lado opuesto, entonces está el Ministerio de Energía y Minas, que con un 75.4% de aumento. El Ministerio de Deportes, que se justifica ese aumento por la realización el año que viene de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones tiene un aumento de un 17%. Y el presupuesto está estimando ingresos por 1.342.258 millones y un gasto total de 1.622.833, equivalente a que hay un déficit de más de 300.000 millones de pesos que debe ser suplido por financiamiento, ya sea interno o externo, en la República Dominicana. Pero quiero hacerte una pregunta ahí. Y en esa estimación de ingresos por ese monte, ¿cuál es el porcentaje de gastos corrientes y cuál es el porcentaje de inversión de capital? Porque lo que ha pasado este año, es que, y que ha sido criticado, es que bajó de un 2% la inversión de capital. Se proyecta una inversión de capital del 2.6% del Producto Interno Bruto. Una forma de contrarrestar lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que ha estado por debajo del 2%, aunque el presidente ha justificado el hecho de que hay una inversión de capital en las acciones sociales del gobierno. Entiéndase, subsidios que no generan riqueza, pueden paliar una situación determinada en un momento de necesidades de la población, que usted dirá, bueno, pero que el Estado debe ir en auxilio de esa población. Pero ese gasto social que el presidente lo ve como inversión. Lo ve como inversión. Es como raro. Es lo que no genera riqueza. No genera riqueza. Entonces, y cuando se habla de la inversión de capital que está por debajo del 2%, estamos hablando, paradójicamente, de lo que tanto se le criticó a los gobiernos de Joaquín Balaguer, y recuerdo aquellas campañas, aquellos eslogan del gobierno de varilla y cemento. Sí. Hoy vi algunos, antes de ayer vi algunos legisladores oficialistas hablar de que se necesita una política de varilla y cemento.
como cambian los tiempos, caballero, como diría el son cubano. Porque eso era lo que se criticaba a Joaquín Balaguer, de que era un gobierno de varilla y cemento, pero es que finalmente se ha demostrado que la industria de la construcción es la industria que más mueve el dinero por lo que genera en su entorno. Usted cuando va a construir una obra de cualquier naturaleza, eso impacta directamente en la comunidad y en diferentes renglones, porque usted tiene materiales de construcción, tiene materiales eléctricos, los agregados, el cemento, la varilla, la mano de obra, o sea, eso se desparrama. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas tiene una reducción en su presupuesto para el año que viene, o sea que me luce también un tanto ahí contradictorio. Hay como una ligera contradicción. Exactamente. Sí, y por el otro lado se le da más recursos al Ministerio de la Vivienda. Sería una especie de compensación. Bueno, sí. Pero, o sea, menos carretera, pero más vivienda. Tendría que ser así. O así más construcciones asignadas. Como superficialmente. Más construcciones asignadas al Ministerio de la Vivienda. Lo que ocurre en este caso. Mete una cuñita ahí pequeñita. Cuña lo que pasa es que la construcción de vivienda tiene un componente político muy alto. Pero en un momento en que el gobierno necesita agilizar obras que están en ejecución, otra cosa es que vi en el presupuesto que casi el 80% de la inversión de capital está dirigida a obras en ejecución. Inclusive en el presupuesto del año que viene está contemplado una partida, que tendría que buscarla aquí para ser preciso, para el monorriel de Santiago, que está supuesto a entrar en funcionamiento el año que viene. Sí. Y también para la línea 2C del metro, que también está supuesto a entrar o a final de este año o a principio del año que viene. Pero hasta ahora, esas son los asteriscos que uno tiene con relación al presupuesto que se conoce en el Congreso de la República. Y conectado con eso, solo agregar que muchos economistas han estado, los que han propugnado el aumento de la inversión de capital, algunos de los cuales han dicho que por debajo del 2.5 o 2.6% de inversión, realmente los efectos que se buscan no se logran o se logran a media. Pero los gobiernos, yo no sé por qué, son ñoños con el gasto corriente y excesivamente tacaños con la inversión de capital. Y eso trae consecuencias que no siempre son buenas. Así mismo es. Bueno, mire, a propósito con el tema del monorriel, yo le doy mucho seguimiento a eso a través de unos amigos que se pasan el día actualizando el desarrollo. Son una especie de reporteros de último minuto, de gente que han aprendido a manejar drones y con los celulares y algunas camaritas digitales que hay. No lo hacen con la profesionalidad que debieran hacerlo. Yo los invito a que tengan más formación, porque ya que están en el camino de formarse en eso, podrían encontrar la ruta del documental interesante, aunque sea de manera simple. Pero de todas maneras, yo voy viendo cómo se transforma. Yo lo veo diario lo veo. Porque Atahualpa tiene actualizaciones diarias. Y a dónde hay una columna y a dónde pusieron un capitel, hasta nombres así, propios de la ingeniería y de la arquitectura, y de la monoviga o la viga por donde circula el monorriel. Y a donde hay un empalme y que desde que se inicia hasta la estación central del teleférico, donde se conectan de alguna manera para fines de transbordo, ya no hay una sola, creo que 2 o 3 vigas guía, pero que aquí le llaman también monovía, que son las únicas que faltan en ese trayecto. Ahora, ese no es el tema. Es que en los últimos tiempos uno ve un accionar más intenso que el anterior. ¿Por qué? Porque hay una fecha fatal para demostrar en Santiago que se va a hacer lo que se anunció. Una prueba dentro de este año y ya el uso como servicio en el primer trimestre
del año que viene. Pero hay una parte que me llama la atención, Atahualpa. Del punto ese de la carrera, donde se acercan el teleférico y el monorriel, a partir de ahí hasta su final, hay trayectos como el paso por la Madre Maestra, donde habían unas marcas con pintura amarilla y unas cintas de esas que se ponen para marcar un perímetro, que se eliminaron esas marcas y ahora se hincaron pequeñas varillas con un lazo rojo para que se vea varios metros a la izquierda de ese eje dentro de la Madre Maestra, y que dentro de la Madre Maestra no hay una sola viga en ningún nivel. Tú sabes que es un sistema muy moderno, hay un equipo pesado que es como barbiquí, para que la gente lo entienda, que en Dominicana dicen barbiquí. Hace un hoyo, coloca una estructura de una parrilla, el soporte cilíndrico del sistema de varillo, y luego viene y se llena con un trompo de concreto. Quiere decir que en cuestión de minutos se hace, claro, hay que esperar el fraguado. Bueno, ese proceso dentro de la Madre Maestra no está, porque pasa paralelo, hasta ahora viene paralelo, pasa por el monumento, entre el monumento y el teatro, pasa por el patio del teatro, ahí hay un soterrado, y luego sale a superficie y va paralelo al elevado a la entrada de Santiago. Pero cuando llega a la Madre Maestra, hace un giro a la derecha y sale al final del terreno de la Madre Maestra y se reconecta con el eje de la Estrella Sadalá. Bueno, pues ese segmento de la Madre Maestra no está tocado todavía en nada, ¿verdad? En nada. Y sí se está trabajando paralelo a la avenida que llega a Santiago, desde donde se ve el Patrón Santiago, a ese elevado que llega ahí. ¿Por qué el retraso en la Madre Maestra? ¿Por qué el cambio como de señalización? Porque si se va a hacer una prueba a final de este año, entonces la prueba será hasta la carrera, desde el inicio allá de Cienfuegos hasta la carrera. Porque como que, ¿cuánto faltan? 3 meses de lo que queda del año. Lo que hay que completar ahí, bueno, podrían hacerse si avanzan mucho, porque en el eje que va en la Estrella Sadalá, ya en dirección sur hasta el final, ahí se ha puesto mucho énfasis. Ahí se han elevado rápidamente los soportes, están casi completando las vías guía o monovía, pero reitero, no sé qué ha pasado con el área cercana a la Madre Maestra y salida del terreno de la Madre Maestra, donde solo hay un lacito rojo en el suelo. Bueno, miren, ayer el Senado de la República aprobó en primera lectura lo que es la modificación al Código Laboral, que incluye algunos aspectos que va a tocar directamente al consumidor. Y para que ustedes vayan teniendo una idea, dentro de las modificaciones de la reforma laboral, aprobada, reitero, en primera lectura en el Senado de la República, está el asunto de las propinas. Ustedes saben que el código actual, el Código de Trabajo, que data de 1992, obliga a los restaurantes, bares y establecimientos de expendios de alimentos y bebidas a colocar un 10% a las cuentas de manera obligatoria para que sean los clientes que paguen el famoso 10%. Por eso usted ve que el valor de una cuenta de consumo en cualquier bar, restaurante o licor o lo que sea, hay un 28% de impuesto, un 18% del ITEVIS y un 10% de propina, que fue una manera de compensar a ese sector trabajador, laboral,
para garantizarle ingresos que no tenían fijos, ojo, fijos en esos negocios. Ahora las plataformas y los pedidos a domicilios estaban exentos de ese 10% por entender que el cliente no estaba recibiendo un trato directo de atención como se hace en el local donde se le sirve la comida o la bebida. Bueno, pues ahora en la modificación se incluye el 10% para los pedidos de plataforma. Escuchaba a algunos, porque aquí es palos y bogas y palos y no bogas, escuchaba a algunos repartidores decir, ahora le van a bajar la propina a uno, refiriéndose a la propina indirecta voluntaria, fuera del 10% que da el dominicano. El dominicano es de los pocos ciudadanos que agrega a la propina de ley una propina. Porque si usted va a un restaurante y le llevan una cuenta de 2,000 pesos, que incluye ya el 10% de ley que le toca al camarero, al que le sirve, y que el código actual es explícito al señalar que esa propina debe ser repartida entre los empleados que tienen directamente contacto con los clientes, y no incluye esas propinas, contrario a lo que hacen algunos dueños de negocios, no incluye al personal administrativo. No, ese 10% debe ser repartido entre los camareros, vamos a llamarlo así. Y los servicio de mesa. Y los bartenders también le tocan. Y los bartenders, sí. Pero ¿qué resulta? Que el dominicano sabe que si le llevan una cuenta de 2,000 pesos y no deja por lo menos 150 pesos. Si nada más 100 pesos ya tú eres un hombre de vergüenza o mujer. Sí, tú... Ya usted es un tacaño. Bueno, te estás cubriendo con 100 pesos, porque lo que se ha establecido es que, una cosa de costumbre de que si son 2,000 pesos, tú debes dejar por lo menos 200 pesos de propina. Pero dentro de esos 2,000 pesos está el 10% de la propina de ley. En esta oportunidad se están también grabando, a los consumidores de plataformas. Usted va a pedir a través de cualquier plataforma de las que existen, para no mencionar ninguna, y a la cuenta, el propietario del negocio que le va a servir eso a través de esa plataforma, hay que ponerle un 10% a esa cuenta. Eso fue lo que aprobó ayer el Senado de la República. Yo pienso que esto es beneficioso para los deliveries, para los miembros de esas plataformas. No entiendo cuál es la posición de algunos que ayer manifestaban que esto podría reducir el monto de la propina que voluntariamente daba el que le llegaba. Porque si a ti que eres el que compra te aumentan lo que tú tienes que dar, tú no das nada. No, tendrá que dar algo porque tampoco... No, mira, en Colombia... Randy, después no te lo llevan. Tú pides un sándwich y no le das nada al delivery. Viejo tacaño. Tú no le das nada porque te lo llevan. Entonces si te dice algo, mira, fue que me aumentaron lo que hay que darte a ti. Pídeselo al que... Porque también el ciudadano es como indefenso. A mí me sorprendió en Colombia. Pero déjame... Solo decía eso. Que allá no es que si tú das, si quieres. Es que el camarero sepa, tú pagas y él cuenta y él te dice, y la propina. Así mismo a la clara. Pero, señores, el origen de la propina era una gratificación que daba una persona por el buen servicio que un camarero le daba. No era una obligación. El asunto está en que a partir de si se aprueba esto en segunda lectura, que de ahí pasaría a la Cámara de Diputados para luego entonces convertirse en una reforma oficial del Código Laboral, se va a incluir ese 10% en la venta a domicilio, en el servicio de plataformas. Se supone también que fíjense que los deliveries de colmado, generalmente cuando le llevan la mercancía, aunque no aparece transparentado, tiene aproximadamente un 10% de propina incluida, que le toca al delivery del colmado, que lo que tiene quizás el sueldo básico muy pobre. Sí. Esos muchachos de los colmados y los minimarkets
que no están en plataforma. Que te llevan las cosas bajo la lluvia incluso. Exactamente, pero ahí tiene también, pero no le dé nada a esos muchachos para que tú veas si te va a llegar a tiempo lo que tú compras. Ahora. El dominicano es de los ciudadanos del mundo que más propina da, déjeme decirle. Porque el europeo, cuando usted ve que compra un paquete de vacaciones, le ponen propina incluida. Sí. Cuando usted va a tomar un crucero, usted ve que dentro de las especificaciones le dicen propina incluida. Claro. Eso quiere decir que usted, si quiere, no tiene que dar propina. Porque ya y el europeo no la da. No la da. Y una de las cosas, porque dice, no, ya me la incluyeron, ya yo la pagué. Sí. Y una de las cosas que se le reclamaba, por ejemplo, aquí al turista canadiense, que es el turista más tacaño que hay. El canadiense. El canadiense. No suelta. Oye, si le dicen que la propina está incluida, no te dan un centavo. Pero es que pregúntale a los camareros. Pero es que tiene lógico, lo que estamos equivocados somos nosotros, que todo nos da vergüenza. Yo una vez tenía la práctica. Pero vete a un restaurante y que te lleven la cuenta y tú dices, no, la propina está incluida ya. Y vuelve a ver si te van a buscar una silla. Sí, pero yo soy chantaje. Yo soy un chantaje. Es que yo no sé, como que los dominicanos estamos de acuerdo, lo peor del caso es que los dominicanos estamos de acuerdo con que nos saquen más dinero de lo que vale una cosa. Porque si no, aquí opera la vergüenza. Pues somos un país subdesarrollado. El que pertenece a un país pobre se siente psicológicamente pobre. ¿Y por qué el canadiense no le da vergüenza que tiene 18,000 veces más nivel económico que nosotros? Porque ese dinero que él paga se lo gana trabajando. Y cuando tú te ganas tu trabajo, el dinero trabajando, tú no quieres. Aquí uno lo que hace es que le da pena al muchacho del colmado y cosas. Aquí somos más humanos. El dominicano es blanco, Randy. Claro. El blanco, dando por propina. Claro, y no solo aquí en el país. A nivel internacional, el dominicano es reconocido como un tipo suelto. Sí. Un tipo suelto que va a un restaurante. Yo lo sé por mi señora esposa es muy dadivosa en ese aspecto. Ella llama y los tipos van huyendo y yo creo que dejan a otros por ir allá. Y a veces cuando soy yo el que voy a dar una pequeña propina y ella me mira y me clava los ojos, eso es lo que tú vas a dar, me dice ella. Entonces, ahora tengo yo el chantaje interno, pero ella es así, como son la mayoría de los dominicanos. Miren, señores, un cortecito al margen. Fíjense lo que es el lenguaje diplomático. A raíz de la decisión de República Dominicana de no invitar o excluir de las invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas que se va a realizar en el próximo mes de diciembre aquí en República Dominicana, la reacción de Cuba, que siempre ha tenido una buena diplomacia, Sí. Siempre ha tenido una buena diplomacia, quizás producto de la situación que ha atravesado por más de 60 años. No fue de reproche a la República Dominicana. No. Para que ustedes vean, o sea, lo que probablemente, yo no he visto la reacción del régimen de Maduro, pero ¿cuál fue la reacción de Cuba? No fue reprochar a la República Dominicana, sino culpar a Estados Unidos de presionar a la República Dominicana para que la excluya. Contrario a lo que es la reacción del gobierno venezolano, que nosotros somos un gobierno pusilánime, que somos un lacayo del imperialismo yanqui, y el manejo del lenguaje diplomático tiene mucho que ver con el tipo de relación que se tiene. Innegablemente la República Dominicana, desde que incluyendo antes de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, durante los gobiernos de Joaquín Balaguer nunca cortó a rajatablas las relaciones de República Dominicana con Cuba, mantenía un comercio, muy discreto, pero nunca cerró esa puerta con Cuba. Y Fidel lo dijo cuando vino aquí, que le dijo al PRD de Peña Gómez, oye, parece mentira que ustedes que son los socialistas y los miembros de la Internacional Socialista
Yo tengo mejores relaciones con el gobierno de Joaquín Balaguer que con los gobiernos del PRD. Le sacó en cara en una entrevista que tenía Peña Gómez de hablan los líderes, algo Sí, así. Se lo dijo en la entrevista y Peña Gómez tuvo la honestidad de no editarla, lo dejó. Lo dejó. Pero mira, eso cuando el ciclón David, Federico y cosas que los cubanos mandaron un avión, que esa es una sombra en el gobierno de don Antonio. No dejaron descargar la ayuda. Que no lo dejaron descargar. Y buen problema porque entonces no querían dejar ni que el avión repostara combustible para volver a Cuba. Hay acciones que no se cometen, pero bueno, la política, la geopolítica. El problema, Atahualpa, es que nosotros tenemos una influencia de Estados Unidos que sigue siendo casi la primera potencia, o lo es, está perdiendo hegemonía, pero sigue siéndolo. Eso, bueno, nos toca eso, pero todo depende de qué visión tiene Estados Unidos de nosotros. El patio trasero, como han dicho algunos presidentes. Oye, pero mientras Trump gobierne, oye, nos lleva al salto de la pulga. No tiene una situación, oiga, eso de poner un arancel de 10%, cuando tenemos un tratado de libre comercio. Pero si tenemos un tratado de libre comercio con ustedes, ¿por qué el 10% de aranceles? Y además grabarnos la remesa. Óigame, las remesas cuando llegan por vía de los organismos financieros, hay que ver cuánto cobran esos organismos por cada $100 que tú le envías. Y si arriba de eso, tienen que pagar eso. Nada, ¿qué hace el dominicano? Busca la manera de mandar dinero, no siempre se puede, con alguien que venga que lo traiga de bolsillo, ¿verdad? Que es la única manera, pero serán volúmenes muy, muy limitados. Así es que, vamos a ver, a mí, la verdad es que los que gobiernan Venezuela no tienen sentido de la delicadeza. Los venezolanos debieron siempre guardar la distancia, la diferencia de distancia que hay entre una acción de los Estados Unidos con relación a ellos del gobierno dominicano. Ese vínculo lo debieron guardar, pero resulta que Maduro y Diosdado Cabello, que ellos compiten a ver cuál de los dos es más obtuso. Me gustó. No han sabido. Me gustó esa palabrita. ¿Verdad que sí? Sí, dominguera, obtuso. Obtuso, o sea. Porque en buen cibaeño, bruto. Bruto, ya, quitándole la cáscara. Sí. Bruto. Ven acá. Pero no era mejor estratégicamente mantener vínculos con la mayor cantidad de gobiernos y pelear con Estados Unidos, que es el que le tiene ahora. El error de unas elecciones que ustedes no demostraron que ganaron va a ser el error fatal. Ahora, ¿por qué no demostraron que ganaron? Quizás porque perdieron. Quizás porque perdieron. Pero Chávez perdió elecciones parciales y de regiones y las admitió. Pero el mismo Chávez, ya gravemente afectado, antes de morir, señaló a Maduro como su sucesor en la conducción del Estado. Y Maduro, más que Maduro, está pasado, ¿verdad? Ha hecho un manejo totalmente torpe, completamente torpe. Yo te puedo señalar de que justamente tú acabas de aportar un dato, porque ¿qué hizo Chávez a pesar de su enfrentamiento con Estados Unidos? Creó mecanismos de respuesta, creó el ALBA. Exacto. Y creó el Petrocaribe. Oh, claro. Para mantener las relaciones y hacer un liderazgo a nivel de este patio trasero de Estados Unidos. Exacto. Eso fue inteligente. ¿Con qué? Con la herramienta que tenía. El petróleo que todos los demás que no tenemos petróleo necesitábamos. Eso se agradece, pero estos no, estos salen a pelear. Ellos se ganan un enemigo cada 15 horas. Así no me parece. Y mire, vamos a decir una cosa. No todo en el gobierno bolivariano de Venezuela, como se autoseñalan, es malo. Pero lo bueno que tengan se va perdiendo. Se va perdiendo. Y hay acciones que no tienen razón. Eso de que
un gobernante llegaba a un supermercado y preguntaba cómo estaban vendiendo. No, eso es un abuso, ustedes estaban ganando demasiado y hasta lo cerraban o lo obligaban a vender. Hay un costo y hay un beneficio. Tú no puedes imponer eso. En una sociedad de libre mercado pudieron manejarse de otra manera porque el que tiene tanto petróleo tiene la gracia de Dios comercialmente hablando. Pero ¿y si dejaron que la explotación se cayera? O sea, con una balsa de hierro viejo ahí que terminó arcaica. Entonces ahora toman una medida desesperada. Como Estados Unidos está con una parafernalia, ¿verdad? De guerra, de ataque contra ellos, ¿qué hacen ellos? Apuran una serie de acuerdos con Rusia, porque Rusia, que también tiene petróleo, y que por eso la Unión Europea y los propios Estados Unidos no han podido replegarlo, porque no lo han podido ahogar, porque Rusia lo que ha hecho es venderle su petróleo a países como China, que se lo pagan más caro que como ellos se lo vendían a la Unión Europea. La Unión Europea se ha vuelto un delivery del interés de los Estados Unidos, para decirlo de alguna manera. Entonces Venezuela está llegando a acuerdos, le está ofreciendo más posibilidades a Rusia. Rusia, que no pierde la oportunidad de coger lo que le den, y más cuando hay elementos estratégicos, como tiene Venezuela, para evitar que Estados Unidos ataque a Venezuela, piensan los chavistas, sobre la base de que Rusia intervendría, porque Rusia no va a querer que vaya un país a afectarle sus intereses. Maduro no se da cuenta que cuando hay pleitos con terceros, Rusia y Trump se han sabido poner de acuerdo, han llegado a acuerdos. A veces pelean, a veces es un allante, y en el fondo se ponen de acuerdo. Bueno, antes de ir a publicidad, hoy comienza la evaluación de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia a partir de las 5 de la tarde. Se va a reunir el Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a 3 de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, la juez Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, que van a ser evaluados después de cumplir el tiempo reglamentario de los 7 años de un primer periodo. Está la posibilidad, después de esa evaluación, de ratificarlos por un periodo más o de sustituirlos. También se dio la información de que se empezarán a recibir las hojas de vida para los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral a partir del próximo 6 de octubre. Hay que señalar que no se sabe si esto va a ser también audiencia pública como la tremenda corte, o va a ser en privado que se van a hacer esas evaluaciones. Nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento en esta mañana boreal del jueves 2 de octubre del año 2025. Por favor, quédese con nosotros. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold,
la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, Superagente o por el app Yaba. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everness y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Sí, señor, estamos de regreso. Adelante, poeta. Miren, yo toqué ahorita el tema del monorriel. Pero hay un tema que sigue vigente con el teleférico de aquí de Santiago. Yo no sé si es que los que construyen esta obra importantísima para el transporte, ojalá aquí no existiera el concho, y que todo fuera un transporte organizado y que los mismos choferes del concho que pasan el día entero para ganarse unos centavitos, sintiendo cuando le topan ahí para que atienda y el chofer pasando la mano, en un sol que no se aguanta, en vez de estar en eso, estuvieran en un sistema así masivo, limpio, más grande, completo, donde solo hay buses, autobuses o guaguas, como le decimos aquí. El vehículo privado, el taxi, el autobús y el sistema masivo, ya sea metro, ya sea monorriel, ya sea todo eso. Eso es lo ideal. Pero
pienso que las autoridades están seguras, ojalá sea así, que cuando el monorriel entre en funcionamiento, que sí va a mover muchas personas porque tiene un origen en una ciudad satélite llamada Cienfuegos, que viene siendo los Alcarrizos de Santiago, para que los que están en la capital tengan una idea. Y viene por una ruta donde está el complejo de Zona Franca. Oiga bien, salen de esa comunidad satélite donde viven más personas que en cualquier provincia pequeña. Pasa por el sistema de Zona Franca y luego discurre por Cuesta Colorada, donde hay una serie de empresas y que está conectada con una barriada del ensanche Bermúdez, el Espaillá, y llega a un eje central que era por donde discurría el ferrocarril central dominicano, y así se llamaba esa calle cuando yo vine a vivir a Santiago, y hoy se llama 27 de febrero. Viene por el eje de la 27 de febrero, pasa cerca del centro comercial de Guravito, pasa cerca del Estadio Cibao, del Palacio de los Deportes, del Palacio de Justicia, pasa por una de las barriadas más cercanas al centro, llamado Pueblo Nuevo, cerca, no tan lejos del ensanche Bolívar, y entra al casco urbano, a la zona comercial. Ahí está garantizado un transporte masivo de personas a bajo precio, hasta llegar a la estación, pasar por la estación central del teleférico y seguir discurriendo a través del centro de la ciudad por una avenida importante, la Salvador Estrella Sadalá, hasta llegar a la parte sur, Pekín y todas esas zonas que hay ahí, el Medio Oriente, Pekín, Camboya, Laos, toda la cosa, aunque Camboya está al norte. Señores, ese no va a tener problemas, pero no sigo sin alcanzar a ver a Atahualpa y los amigos televidentes que ese flujo que tiene un transbordo en la avenida Las Carreras, casi a donde empieza la avenida Hermanas Mirabal, que es la misma avenida que cambia de nombre, esquina General López, que es la vía por donde se llega a Bellavista, que es en Santo Domingo, lo que sería Santo Domingo Este, pero que aquí queda al sur. No estoy seguro que ese monorriel va a alimentar sustancialmente la conexión del teleférico hasta donde está ahora de un volumen de pasajeros. Yo no digo que lo utilizará algo más de personas, porque el que viene de esa ciudad satélite o de cualquiera de ese trayecto que acabo de señalar y tiene alguna diligencia en Bellavista, va a aumentar en algo. Pero aún así, luce que se va a quedar insuficiente. Hasta ahora es un gasto. Siendo una obra importante, el teleférico aquí es un gasto. Eso no da un cc de beneficio. Eso no da ni para pagar la energía eléctrica. Bien. Ahora, sí, como hemos dicho aquí, tanto Atahualpa como yo, si se agregaran una o dos, Atahualpa sugiere que dos estaciones, digo, no es que somos expertos, es que conocemos la ciudad por pulgada. Y yo que viví de ese lado también la conozco más. Si no se agregan dos estaciones más y la última que termine alrededor de la UAS, que queda al lado de un complejo deportivo cuasi abandonado, la Barranquita, donde tuvo como escenario los Juegos Centroamericanos del Caribe del 86, que se llamó así, se echaba 86, y que puede ser retomada porque tiene la UAS ahí mismo, que pueden impartir materia de deporte. Si no se completan esos dos, aunque haya monorriel, todo da a ojos vistas sí que no se van a alimentar. Si es como se supone que hay una segunda etapa para agregar esa parte, si no encaminan esfuerzos desde ahora y lo dejan para después, es probable que lleguemos al final del periodo actual de gobierno sin que el teleférico de Santiago surta el efecto para el que se creó. Hemos sugerido aquí 1000 veces que mientras tanto pongan estudiantes a montarse gratis ahí para que esos jóvenes, esos niños de hoy, que serán los jóvenes y los adultos del mañana,
transformen su capacidad. Cuando se creó el metro de Santiago, de la capital, en el gobierno de Leonel Fernández, la cantidad de críticas que hubo, hasta de gente muy bien formada, sobre esa medida, como que era un relumbrón. Sin embargo, transformó el hábito de los dominicanos residentes en la capital en el uso de abordaje y salida de ese medio, con la presteza que se hace en otros países que tienen 100 años de uso del sistema de metro. O sea, le agregó al ciudadano el uso eficiente de un medio de transporte masivo con el protocolo. Se para por segundos, no llega a un minuto. Y usted tiene que salir de él en la estación que le corresponde en segundos. Aquí podemos empezar a darle un uso, a transformar las capacidades, suponemos nosotros, en el uso, porque los niños no le tienen miedo. Los niños es para divertirse, pero reitero que he hablado con varios alumnos de la zona y lo que me dice, ¿quién? Yo, a subirme en el carrito ese que va colgando por ahí, como dice el senador de Santiago Rodríguez. Algo tienen que hacer, porque si usted se para ahí, por donde transcurre, y usted lo ve, cada cabina de esas, dando vuelta el día entero, y por cada 10 cabinas que le pasan vacías, pueda que aparezca uno con una persona, porque es que el origen y destino de eso no completa un trayecto que se justifica. Entonces, en muy poco espacio tiene 3 estaciones. En muy poco espacio, 3 estaciones. Pero para llegar a la última estación, hay un trayecto como de 2 kilómetros, o de 1,5 kilómetros, que tampoco uno entiende eso. Pero bien, esa sería otra variable. Pero hay que terminarlo, llevarlo a un centro de actividad como la UAS, como el desarrollo de la parte de la Barranquita y toda esa zona que está creciendo de manera exponencial. Yo vivía por ahí y me mudé de esa zona. Y ahora cuando voy, yo mismo me sorprendo. No hay ya edificios de apartamentos de 4 pisos. Son torres de 8 pisos lo que hay en Atahualpa. Lo que indica la vocación de desarrollo que tiene la zona y la cantidad de personas, no solamente urbanas, porque hay algunas comunidades suburbanas como el Naranjo y esas cosas, que también le dan utilidad o le pueden dar utilidad a un servicio que hasta ahora uno lo ve que es un gasto más que un servicio. Miren, tenemos que despedir a Mañana Boreal, pero yo quisiera aprovechar 1 minuto y medio sobre la violencia en incremento que se pone de manifiesto cada vez que hay un hecho, principalmente lo que se conoce como un feminicidio, que impacta a la sociedad dominicana. El caso más reciente, el de el señor Harrison Ureña en Carolina del Norte, sí, que grabó un video y lo subió a las redes luego de asesinar a su pareja, donde él justifica la acción, aparte de pedir perdón y de mostrar arrepentimiento, diría yo, porque dicen me fracasé, me hicieron fracasar, o sea, son frases incoherentes, pero también habla de que de la forma de reaccionar de un hombre cuando se siente traicionado. Yo no sé cómo vamos a lograr que los hombres entiendan que más para allá vive gente y que las mujeres entiendan también que cuando no quieren tener una relación con una pareja, dejarlo. O sea, las infidelidades, nadie sabe cómo va a reaccionar cualquiera de los dos, porque ayer estaba viendo una joven señora que le quitó la vida a una pareja, a un hombre, por infiel. O sea, no es solo del que se destaca más por la cantidad de mujeres asesinadas por su pareja, sí, y expareja, que lo que pasa con
la mujer cuando le quita la vida a un hombre. Pero este caso, 2 dominicanos de la zona de San Francisco de Macorís, residentes en Carolina del Norte, ha conmocionado no solo a la comunidad dominicana en Estados Unidos, también al país y sobre todo a esa zona de San Francisco de Macorís. Aunque había señales de que era una relación que tenía algún tipo de toxicidad, aparentemente no lograron superar esa situación. Y el mismo, como ustedes han visto el video que ha estado circulando profusamente en algunos medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, y que ha sido tema de muchos programas de televisión y de radio, ven cómo el mismo homicida enseña el cadáver de la mujer que recibió varios disparos en la cabeza o a la cabeza. ¿Cómo hacemos entender, poeta, a un hombre que usted es un hombre trabajador, probablemente cumplidor, se encuentra en una situación así? Hay muchas mujeres que andan buscando quizás el hombre trabajador. Sí. Pero si la mujer ya no siente nada por el hombre o quiere tener otro tipo de relación, deje ese hombre y váyase con el otro. Muchas veces, o sea, es un caso complejo, porque es que muchas veces los motivos son tan múltiples que en ninguno de ellos se puede justificar el quitarle la vida a un ser humano, pero hay que analizarlos a profundidad. El hombre es menos dado a buscar la superación después de tener un oficio que la mujer. Fíjense que la mujer busca la forma de estudiar, de superarse, y muchas veces esa superación se convierte en un elemento para que el hombre se sienta a menos. Sí. Y como hombre no va a aceptar que ahora tú tienes más formación que yo. Y que tiene tal vez un mundo de relaciones diferente al que teníamos cuando tú y yo estábamos en la prángana, ¿verdad? No, ahora tú estudiaste, ahora es otra gente, pero cuando tú eras pobre, que yo te conocí, y ahí viene ese, óyeme, que no aceptan eso. Entonces, es un caso muy triste que ha impactado a la comunidad dominicana en Estados Unidos y aquí al país, y es un reflejo de la escasa formación que tenemos, que tiene el dominicano en ese orden. En la formación, en la educación, venga de donde venga, aunque el sistema educativo es el responsable de transformar la capacidad de una gente. Pero también es más complejo porque en un país como este, ¿verdad?, que ya sabemos nuestras carencias de base, lo que genera son los ni estudia ni trabaja. Y la idea mágica de que si usted se va para Estados Unidos o cualquier posesión de Estados Unidos como Puerto Rico, usted va a cambiar. Y como muchos cambian y como muchos logran al final de su vida una pensión que aquí no se consigue ni que usted tenga todo el derecho a hacerlo, eso empuja también a la aventura. Y esa no es una sociedad que esté preparada para recibir el volumen de gente con las costumbres o las malas costumbres. Y entonces surge y además, y el consumo de droga. Ahora no, ahora aquí la droga se consume desde aquí, pero hubo una época que iba mucha gente allá a consumir droga o a involucrarse en el trasiego de droga porque siendo pobres sueñan con el momento Atahualpa de cambiar mediante un golpe de suerte en el submundo de la ilegalidad y ahí quedan. La mayoría de las veces, o sea, es una situación, ¿verdad?, compleja. No sabemos qué hacer con una gente que ya se formó con esas ideas. Por eso siempre decimos, pongamos todo énfasis en mejorar la educación para que en un par de décadas tengamos otra sociedad. Pero ese proceso tampoco lo vemos como del todo claro. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve, señores, con el cierre de este bloque informativo que es el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.